componentes para la gestión del riesgo? Bueno, tenemos tres principales componentes. Vamos a hablar y vamos a conocer ahorita lo que son los principios, el marco de referencia y cuál va a ser ese proceso de ISO 31. Entonces, componentes de la gestión del riesgo, bueno, vamos a tener los principios, que es la creación y protección del valor. Vamos a conocer qué nos indica cada uno de ellos, de estos principios que necesitamos para poder implementar un sistema. El marco de referencia, que es la parte de liderazgo y compromiso. Vamos a conocer cada uno de esos elementos que forman parte de este rubro. Y también vamos a identificar y vamos a mostrarles lo que es el proceso o el modelo de ISO 31, en el cual nos indica la estructura y los pasos a seguir para nosotros poder implementar una metodología de gestión de los riesgos. ¿Ok? Empezar con los principios. ¿Ok? Dice, ¿para qué nos van a ayudar estos principios? Bueno, pues nos van a proporcionar orientación sobre las características de una gestión del riesgo que sea eficaz, comunicando su valor, su intención y su propósito. Son el fundamento de la gestión del riesgo, son aquellas bases que necesitamos en la organización para que nosotros podamos implementar un sistema de gestión, el que ustedes quieran, ¿verdad? Dice, y se deberían considerar cuando se establece este marco de referencia y cuando nosotros queramos implementar un proceso de gestión. ¿Ok? Vamos a necesitar estos principios. ¿Cuáles son estos principios? Bueno, la integridad o la integración, que es la gestión del riesgo, que es parte de todas las actividades de la organización. O sea, nosotros vamos a integrar esa gestión de riesgos en la organización. Estructurada, bueno, esto indica que va a ser un enfoque planificado, o sea, no va a ser una ocasión y se acabó. No, vamos a hacer una estructura y va a ser continuo, planificado, y va a tener su estructura y vamos a tener que seguir ese procedimiento. ¿Para qué? Para poder nosotros lograr los resultados que estamos planeando. Adaptada, bueno, el marco de referencia se adapta a los contextos de la organización. Como vimos, va a ser un modelo estándar y nosotros lo vamos a adaptar a la organización, a lo que nosotros nos dedicamos y lo vamos a implementar con nosotros. Inclusiva, bueno, tiene que tener la participación de todas las partes, tanto partes interesadas internas, identificar esas partes y provocar realizar esa integración de estas partes porque deben participar. Se debe considerar a esas partes interesadas para que participen y contribuyan con el sistema desde que se está desarrollando y se está diseñando el sistema de gestión. Dinámica, bueno, pues como ustedes saben, los riesgos pueden presentarse en cualquier momento, son dinámicos, son cambiantes, dependiendo de las circunstancias, dependiendo de la fuente. Y bueno, pues nos dice, los riesgos pueden aparecer, modificarse o desaparecer con cambios en los contextos. Ahorita, por ejemplo, estamos viviendo una etapa con esta amenaza que nos está cambiando en nuestros contextos, ¿verdad? O sea, las situaciones en las que nosotros hacíamos nuestras actividades están cambiando. Dice, por tanto, es necesario reconocer y responder a estos cambios de una manera apropiada y oportuna. Entonces, por eso debemos nosotros tener identificados esos riesgos para poder determinar qué controles o qué acciones vamos nosotros a emprender para poder hacerles frente. Entonces, esto es dinámico. Tenemos que tener la capacidad de poder modificar el cómo hacer nosotros las cosas. Dice, mejor información disponible, bueno, pues nos va a ayudar a tener más documentación de nuestra organización, una mejor estructura. Vamos a poder identificar las entradas de nuestra información, la salida, nuestros objetivos, nuestros procesos, etcétera. Y eso pues nos va a ayudar a tener una mayor información disponible. Nos dice, las entradas se basan en información actualizada, en información oportuna, en información clara para las partes interesadas de la organización. Entonces, ese es un principio que nos va a ayudar a la organización. Otro principio es considerar también los factores humanos. Sabemos que en el tema del manejo de los riesgos, pues mucho influye el factor humano. Entonces, el comportamiento humano, la cultura, que influyen en todos estos aspectos de la gestión del riesgo y que también se deben considerar en los diferentes niveles y etapas del proceso. A veces los factores humanos pueden tener diferencias basados en ejemplo en la cultura. Hay organizaciones que tienen, por ejemplo, directivos de otros países
tienen una forma de pensar diferente, que tienen una forma de su cultura diferente. Entonces, por ejemplo, pues nos ha tocado trabajar con personas de países de la India, con personas de países de Japón. Entonces, tienen diferencias en esa cultura. Entonces, cuando estamos implementando nuestro sistema de gestión, pues debemos considerar esos factores humanos que pueden beneficiar o que también podrían afectar el sistema de gestión y a la organización. Otro de los principios, pues la mejora continua, que es parte de los sistemas de gestión de este círculo virtuoso de Deming, que debemos de tener para poder mejorar en la organización, es nuestra mejora continua. Entonces nos dice que la gestión del riesgo debe mejorar continuamente el aprendizaje y la experiencia. O sea, de un año a otro nosotros debemos tener la capacidad de poder identificar mejoras y de poder implementar, determinar y ejecutar esas mejoras en nuestros sistemas de gestión porque nos debe de ir ayudando con la experiencia. En referencia a nuestro marco normativo, hablamos de asistir a la organización en integrar esta gestión del riesgo en todas las actividades de la organización. O sea, no quiere decir que vamos a identificar los riesgos para nada más el sistema de gestión y para el área operativa, ¿no? No, tenemos que identificar los riesgos para toda la organización en sus diferentes etapas y también en sus diferentes áreas. Dice, cómo su eficacia va a depender del grado de integración que incluya para la toma de decisiones. Entonces, vimos ahorita en uno de los principios que debemos integrar, debemos provocar la participación del personal. Entonces, eso nos va a ayudar a que tengamos una mejor integración. ¿Qué nos pide el marco de referencia? Bueno, nos dice que debemos de tener liderazgo y compromiso, que es uno de los principales capítulos de las normas ISO en su nueva estructura. Si ustedes ven la ISO 9000, van a encontrarse el capítulo de liderazgo y compromiso. Si ven la ISO 14001, se van a encontrar su capítulo de liderazgo. Si ven la 45, ya tienen una estructura similar con toda la intención de que las empresas puedan tener una fácil integración de sus sistemas de gestión. Entonces, nos dice, para el liderazgo y compromiso, bueno, la alta dirección debería asegurar que esta gestión del riesgo esté integrada en todas las actividades, demostrando ese liderazgo y compromiso. La alta dirección debe asegurar esto. ¿Quién es la alta dirección? O sea, la norma no nos dice, ¿verdad? Pero nosotros tenemos que identificar a la alta dirección como todos aquellos puestos clave que tienen, dirigen y controlan, que tienen autoridad, dirigen y controlan a la organización. Entonces, ellos conforman la alta dirección. La alta dirección no es una sola persona, ¿verdad? La alta dirección no nada más el jefe, el director, el gerente, no es esa línea de mando que tiene la capacidad de dirigir y controlar a la organización. Bueno, ellos son los que deben asegurar esta gestión del riesgo. ¿Ok? ¿Cómo lo vamos a hacer? Bueno, implementando todos los componentes de este marco, publicando una política, ejecutando, definiendo una política con un enfoque de gestión de riesgos, asegurar que los resultados se asignen para que este proceso de gestión de riesgos se implemente y se mantenga. Eso es parte del liderazgo y compromiso. Asignando autoridades y responsabilidades para que esos puestos clave puedan rendir cuentas de estos resultados de los sistemas de gestión. Entonces, tengo que decir, como alta dirección, tengo que asegurarme de que la gestión de riesgos se lleve a cabo en todas las actividades de la organización. Pero también tengo que darles la directriz, tengo que darles una política, ¿verdad? Tengo que definir una política y una estructura de cómo lo tenemos, hacia dónde tenemos que lograr. Tengo que asignar los recursos para que esto se logre y también tengo que indicar quiénes van a participar y quiénes van a ser esos puestos clave que van a tener esa autoridad y responsabilidad para rendir cuentas de cómo vamos en el sistema de gestión. ¿Ok? Entonces, es parte de este liderazgo y compromiso. El liderazgo nos va a ayudar a alinear la gestión del riesgo con sus objetivos, con la estrategia, con la cultura. Entonces, si yo les asigno su política, asigno los puestos clave, responsabilidades, objetivos, tengo que tener la estrategia para poder lograr estos objetivos. Y este liderazgo que voy a tener en la organización es el que me va a ayudar a poder lograrlos. Hay que establecer la magnitud y el tipo de riesgo que puede o no ser tomado. Comunicar el valor de la gestión de estos riesgos a todas sus partes interesadas es parte del liderazgo. Es una de sus actividades principales. Y para la fase de integración, bueno, pues en integración nos dice, en ISO 31, que depende de las estructuras y el contexto de la organización. Entonces, tenemos que gestionar cada uno de los diferentes áreas o puestos
diferentes áreas o secciones o procesos de la organización para que esta gestión de riesgos se lleve a cabo en cada uno de ellos y que podamos tener esta integración de todas estas partes y miembros. La gestión del riesgo debería ser una parte de y no estar separada del propósito. Entonces, por eso es importante que aseguremos que cuando estemos documentando nuestro sistema de gestión, ya se encuentren integrados todos aquellos controles que nosotros queremos definir para poder controlar los riesgos. Entonces, por eso nos hace mucho hincapié en el tema de la integración, de no tener esta gestión de riesgo de una manera aislada, sino que forme parte de nuestra organización y de nuestros sistemas de gestión. Diseño. Bueno, nos dice que la organización debería analizar estos contextos cuando están ustedes diseñando los servicios o están diseñando sus productos o están diseñando la metodología de fabricación, sus procesos, procedimientos, etcétera. ¿Para qué? Para que cuando ustedes estén diseñando estas actividades, de la misma manera puedan estar ya gestionando los riesgos que puedan suceder en esta etapa. ¿Por qué? Porque ahí ya tendríamos que estar gestionando desde los riesgos que pueden existir en las materias primas, los riesgos que pueden existir en la parte operativa, en la parte administrativa, en la parte de los factores sociales, qué riesgos puedo yo tener en los temas culturales, si hay cambios en la legislación, puedo tener riesgos en el tema de gobierno, en el tema de legislación, si tengo cambios en el tema financiero, si hay tecnologías que me puedan ayudar o beneficiar, yo tendría que estar pensando en eso y gestionando riesgos en esos rubros, en los temas ambientales, cómo se está comportando el tema internacional, porque ahí yo tendría que estar viendo si esos cambios internacionales me van a beneficiar, si van a ser una oportunidad o si se van a convertir en una amenaza. Entonces yo ya tengo que estar gestionando esos riesgos e identificando esos riesgos que puede haber. Las tendencias que pueden afectar nuestros objetivos, las relaciones y expectativas también que tenemos con nuestras partes interesadas, la complejidad de las redes y dependencias. Entonces, desde que yo estoy diseñando qué es lo que vamos a fabricar, hacer, cambios, etcétera, yo ya tengo que estar gestionando esos riesgos que pueden ser oportunidades o amenazas. Entonces, es muy importante considerarlo. Hay un ejemplo que puedo comentar de una organización que realizaron un cambio en el consumo de una de sus materias primas y resulta que el empaque era diferente. Entonces, cuando estuvieron diseñando operativamente, estuvieron diseñando todos los involucrados, determinando los cambios, gestionando los cambios, y pequeño detalle, se les olvidó que iban a hacer al final con las bolsas, ¿verdad? Entonces, nadie se preocupó por eso porque no estaba integrada la parte de seguridad y medio ambiente. Entonces, se dieron cuenta y dicen, oye, y al final, ¿qué vamos a hacer con las bolsitas? Pues resulta que al final las bolsitas tenían un costo, ¿no? Entonces, eso no se gestionó. Entonces, ahí es donde va un ejemplo. Desde que estamos diseñando y gestionando los cambios, tenemos que involucrar e integrar a todas las partes para que podamos identificar la gran cantidad de riesgos que pueden presentar en estas situaciones y poder definir controles de una manera preventiva. En el diseño, bueno, nos habla también de nuestro análisis del contexto interno. Sabemos que tenemos un contexto externo, ¿verdad? Lo que está fuera de la organización, esas partes interesadas externas, pero que también tenemos un contexto interno. Entonces, ese contexto interno también debemos incluirlo, debemos considerarlo, pero también nos da una pauta y nos dice, pero no limitarse a, dice, la visión que tiene la organización, ¿verdad? La misión, los valores, la cultura, la gobernanza, la estructura, la rendición de cuentas, la estrategia, los objetivos, todo esto es parte de nuestro contexto interno. Debemos considerar las normas, las directrices, los modelos que tenemos en la organización, las relaciones con estas partes interesadas internas. Recordemos, cuando hablamos de partes interesadas internas, estamos hablando de los empleados, estamos hablando de los directivos, estamos hablando de los accionistas, es las partes interesadas. Así como las capacitaciones, los recursos que vamos a tener nosotros para poder determinar y incrementar ese conocimiento, el tiempo que le vamos a dedicar, las personas, todo aquello que vamos a manejar como propiedades intelectuales, nuestros sistemas, la tecnología que también manejamos en la organización. Entonces, todo ese contexto interno es parte también de lo que nosotros debemos considerar cuando estamos hablando de la parte de diseño.